Vida abundante, Hello, Abundant Life. qué gusto de verlos. It's great to see you. Gracias a todos ustedes que pudieron asistir el domingo pasado. I want to thank all of you that were able to join us for our drive-in service. Y fue de gran gozo para mí poderlos ver a ustedes, It was a great joy to be able to see you, aunque sea de lejos en sus carros. even though it was from afar in your cars. Pero nos anima de que ya muy pronto vamos a podernos reunir juntos una vez más. But it encourages that we're going to be able to see each other again very soon. Fue un servicio que nos llenamos del gozo del Señor. And it was a service where we were able to rejoice in the Lord. Y pudimos celebrar a todas las And mamás, we were able to celebrate all the mothers. ¿verdad? Que todos los días deberían de ser el Día de las Mamás. And although we could celebrate Mother's Day every day, Y para aquellas que no pudieron estar con nosotros, and for those of you that were not able to be here with us, quiero decirles que las extrañamos, I want to tell you that we missed you, pero que siempre están en nuestro corazón but you are always in our hearts y en nuestras and in our oraciones. prayers. ¿Cómo podemos superar el domingo pasado? And how can we go beyond the service that we had last week? La única manera es traer a un pastor invitado, The only way is to bring a guest speaker, alguien que es conocido por muchos de ustedes. someone that is known by you, Si se recuerdan, ellos han estado aquí anteriormente. and they've both been here before. Ha estado el pastor Dan Garza Pastor Dan Garza con su esposa Diona Garza, with his wife Diana Garza, que nos han estado dando, ¿verdad?, conferencias de matrimonios, and they've been giving us marriage conferences, que nos ha impactado no solo a la iglesia, sino también a la comunidad. and they have not just impacted us but also in our community. Pues déjenme presentarle a alguien que no necesita And so introducción, I introduce to you today con un mensaje dinámico, a man that does not need introduction. He has a dynamic sermon, pero sé que va a impactar su corazón. and I know it's going to impact your life. Con ustedes, With you today, démosle la bienvenida let's welcome al pastor Pastor Dan Garza. Dan Garza. Muy buenos días, Iglesia Vida Abundante de Nogales, Arizona. Reciban un saludo de mi persona y la congregación. Yo soy el pastor Dan Garza de la congregación Iglesia La Avenida en Sacramento, California. Le doy gracias a Dios por el pastor David y su esposa Liz, que me dan el privilegio de poder llegar a ustedes por medio de estos medios comunicativos. Quiero compartir con ustedes unas verdades que encontré en una historia que quizás sea muy conocida por muchos de nosotros. Quiero hablarte sobre preparándonos para cuando las aguas retrocedan. Preparando para cuando las aguas retrocedan. Estoy hablando de Noé. Noé vivió en una época donde la humanidad se había apartado de Dios. Noé vivía en una época donde la humanidad se había alejado de adorar a Dios y cumplir el propósito por el cual Dios había creado al ser humano. Esto en parte se refleja, si tú estudias la vida de Noé, el nombre de Noé que fue dado por él, por su padre Lamec, le puso por nombre Noé, que en hebreo quiere decir alivio o descanso. Y sin duda, esta es una reflexión por parte de Lamec, el papá de Noé, al expresar el deseo de que la humanidad regresara a su estado antes del pecado. Y sabemos que en Génesis capítulo, en los primeros capítulos, vemos la caída de Adán y Eva y la maldición que vino a la tierra por parte del pecado, donde el Señor le dijo en el capítulo 3 de Génesis a Adán que con el sudor de tu frente te ibas a ganar la vida, y por lo cual la tierra fue maldecida. Imagínate, únicamente 10 generaciones después, y Noé, la generación de Noé, ya se había apartado de Dios. Esto es algo bastante alarmante para mí, en el sentido que qué tan rápido es que el ser humano olvida las cosas de Dios. Qué tan fácil nosotros nos olvidamos. Imagínate, únicamente 10 generaciones después y ya la humanidad se olvidó de Dios. Increíble, porque ojalá eso no sea la ocasión para nosotros
tanto aquí en esta congregación como ustedes ahí en Nogales, ahí en Iglesia Abundante. Ojalá que con el pasar de las semanas no nos olvidemos de lo bonito que es congregarnos y estar juntos, ¿verdad? Quizás muchos van a desarrollar malas tendencias, ¿verdad? Y no van a querer regresar a la iglesia. Ojalá tú no seas uno de ellos. Estamos anticipando ya el día donde podamos muy pronto llenar nuestras iglesias una vez más. Es increíble lo fácil que olvidaron 10 generaciones después, pero por la fidelidad y la obediencia de un hombre, Dios tuvo compasión sobre el ser humano, y aunque sí mandó un diluvio y las aguas taparon la tierra, inundieron la tierra, por la obediencia de un hombre y su familia, el ser humano no fue completamente destruido. Obviamente hablamos de Noé y su familia. Ahora, antes de que comencemos a llegar a conclusiones que no son saludables, de ninguna manera estoy yo declarando que la situación del virus COVID-19 es un juicio de parte de Dios. Yo he tenido una relación con Dios por muchos años, y yo te puedo decir algo que yo conozco de Dios, que no conozco todo de Dios. Y hay mucha gente que quiere decir, oh, es que Dios está juzgando, es una maldición de parte de Dios. Yo no estoy aquí para declarar eso. Puede que sea, como pueda que no sea. Lo que sí sé, que en medio de esta pandemia, de esta crisis que estamos viviendo, lo que sí sé es que Dios siempre tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cómo tú y yo respondemos a la situación del exterior determina mucho si cumplimos ese plan o no. Y yo te quiero decir que al conocer y estar en una relación con Dios, yo quiero estar en el plan de Dios. Y Dios usa cualquier circunstancia para que yo esté en su plan. Y lo que tú y yo debemos de hacer es de someternos, sujetarnos a la voluntad de Dios y buscar el ser dirigidos y si no cambiados por la situación. Qué lástima sería que estas aguas, este diluvio de virus y de pandemia venga a ser una pérdida de tiempo a lo que es tu vida espiritual. Pero ojalá, mi oración es, y yo sé que es la oración del pastor David, de que por medio de esta crisis que tú has permitido que Dios, aunque sea ahí en tu casa, Dios puede llegar a ti, ¿verdad? Que has permitido que Él te transforme a su perfecta y plena voluntad. Y esto es precisamente el por qué estamos viendo la vida de Noé como ejemplo en cómo enfrentar las pandemias, cómo enfrentar las circunstancias, las dificultades de la vida. Y como Noé, quizás podamos recibir el favor de Dios. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 8 nos dice que Dios tuvo favor sobre Noé. Y si tú y yo leemos en el versículo 9 en adelante, ahí en el capítulo 6 de Génesis, nos damos cuenta qué tipo de persona Noé era delante de Dios. Dice que Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Por eso es que Dios le tuvo la confianza, si seguimos viendo los versículos, de cómo es que debemos de confrontar las circunstancias y las crisis que están por delante. Y en el versículo 17 y el versículo 18 dice que Dios confirmaría el pacto con Noé. Y la manera que él confirmó el pacto es al darle instrucciones. Y quiero darte esas instrucciones como un resumen. En primer lugar, le dice, edifica el barco, ¿verdad? Y luego le dice, entra a ese barco. Y luego le dice, búscate un par, macho y hembra, de todas las criaturas que yo he creado. Y luego, en el versículo 19, dice que le dice las instrucciones. Fíjate bien, le dice Jehová, mantén estos animales vivos para después del diluvio.
Mantén estas aves, estas bestias del campo, manténlas vivas para cuando retrocedan las aguas. Yo quiero que tú escuches eso. La segunda instrucción que le dice, él le dice, lleva suficiente comida, ¿verdad? Para tu familia y para ti. Pero dice en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 2, que después le dice, asegúrate, dice, de todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Fíjate lo que el Señor le está diciendo. Vamos a hablar de estas instrucciones un poco, tú y yo, esta mañana. Porque ninguna de estas instrucciones se hubieran cumplido si Moisés no primero edificaba un gran arca, ¿verdad? Tú te puedes imaginar la fe y la fabricación necesaria para edificar una barca. Se cree que esta barca medía lo que es una cancha de fútbol, una cancha enorme, ¿verdad? Imagínate, porque mucha gente dice, oh, se requiere esto, se requiere el otro. Se requería fe y fabricación. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, y también se requería fe, que porque la gente se burlaba de él. Quizás podemos imaginarnos eso, pero si tú lees las escrituras, la Biblia no dice que la gente se burló de Noé. Tú y yo simplemente nos imaginamos, porque cuando queremos hacer la voluntad de Dios, la gente se burla de nosotros. Y quizás eso fue la ocasión para él. Pero hay algo que requería más fe. Lo que se requería fe era edificar una barca de ese tamaño a kilómetros, a una gran distancia de una gran cantidad de agua. Imagínate que Dios te dijera, edifica una arca y tú estás en medio del desierto. Tú dirías, ¿para qué necesito un arca en medio del desierto? Pero eso es precisamente el por qué Noé necesitaba fe y por qué él fue una persona justa y por la cual Dios le dio lo necesario para rescatar la humanidad del juicio de Dios. Su fidelidad era en obediencia a los mandatos de Dios. Mi pregunta para ti esta mañana, ahí donde tú estás en el área de Nogales, en Arizona, Iglesia Abundante, te pregunto, ¿qué has edificado tú en medio de estos tiempos difíciles? ¿Qué has edificado? ¿Has edificado un altar con tanto tiempo que ahora tienes? ¿Has edificado buenos hábitos y buenas disciplinas de leer la Biblia, de orar, de alabar a Dios, de sentarte junto con tu familia y buscar de la voluntad de Dios? Este es el tiempo donde Dios está buscando a aquellos justos, Iglesia Abundante, que pueda Dios darles la receta, sino el antídoto para lo que está pasando en esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué has edificado? Mucha gente quiere en los momentos de dificultades, quiere edificar dinero. ¿De qué nos sirve el dinero si no nos dejan salir a gastarlo? Muchos querían cuidar su trabajo. Ahora ya un virus y ya no tienes trabajo. Mucha gente dice, pero tengo mi familia. Tampoco, porque no te dejan ir a visitarla como antes tú acostumbrabas. Oh, pero pastor, de perdido tengo mi salud. Tampoco, y andamos todos enmascarados y a distancia y cuánto más. ¿Cómo es que todas estas cosas han aguantado a una pequeñita virus? No, si hemos de edificar algo, debemos de edificar nuestra fe y confianza en el Dios que ha creado todas las cosas. Yo ojalá, y mi oración para ustedes, congregación, es que ustedes estén edificando su fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, que realmente Jesucristo representa el arca de nuestra salvación. Cuando Él subió a ese madero y murió en la cruz del Calvario, esa es la arca de salvación que Dios usó para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia.
Ya hemos edificado la cruz con nuestros pecados. ¿Por qué no subir sobre ella con nuestra fe y permitir que Dios nos salve aún en medio de esta crisis? Edifica tu fe en la roca de nuestra salvación, quien es Cristo Jesús. La segunda cosa que yo veo en esta linda historia es que Dios le dice a Noé: tráete los animalitos, tráete los animales. Pero después le da otro mandato. En 2 ocasiones Dios le da el mandato de traer los animales, hembra y macho. ¿Por qué es? Quizás Dios estaba esperando para ver si si Noé iba a obedecer el mandato de Dios. Pero porque primero le dice: tráete el par, y después le dice: no solamente tráete el par, pero después le dice: tráete 7 de aquellos animales puros y manténlos a salvo, manténlos vivos durante el diluvio hasta que las aguas retrocedan. Así que Dios primero le dice a Noé: trae provisión para poder repopular la tierra después que las aguas retrocedan. Eso a mí me da a entender que las aguas van a retroceder. Esta pandemia, esta crisis que estamos pasando, aún esto pasará también. Tú y yo necesitamos tener nuestra esperanza fija en Dios, y parte de ello es la manera que manejamos los recursos que Dios nos permite tener durante el tiempo de crisis. Durante el tiempo de la dificultad, Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Todavía ha sido fiel en su provisión, y tú y yo tenemos que tener la confianza. Tenemos que tener la certeza de que las aguas van a retroceder una vez más. ¿Y cómo lo mostramos? Manteniendo a salvo lo que Dios nos ha dicho apartar para cuando las aguas retrocedan. Él les dio provisión para este mundo, pero después Dios les da instrucciones para mantener provisión durante el diluvio. Y aquí es porque yo pienso que esta parte es bien importante, significante, y muchos la pasan por alto. Imagínate tú estar en la barca y Dios te dice: trae animales para después del diluvio, pero también trae animales para que tú puedas comer durante las aguas, durante los momentos difíciles. Ahora, yo me tomo un poco de libertad al imaginarme la situación sobre aquella arca de Noé. Dice la palabra de Dios que pasaron 149 días antes de que pudieron tomar y tocar la cresta o la cumbre de un monte, ¿verdad? Imagínate tú estar 149 días con recursos limitados. Quizás ya para este entonces ya hacía falta, porque mucha gente piensa que fueron 40 días. No fueron 40 días, fueron todo un año. Fueron 360 y tantos días que Noé estuvieron en esa arca en cuarentena. ¿Cuántas semanas llevamos nosotros? Ojalá no tengamos la cuarentena de Noé, amén, ¿verdad, iglesia abundante? Pero ojalá sean solamente unos días más, unas semanas más. Pero imagínate, Noé estaba en cuarentena por todo un año. Imagínate, nosotros hacemos escándalo y andamos batallando. Ha perdido. Nosotros aquí en California no podemos encontrar papel sanitario. Vas tú a las tiendas y si no vas temprano o a la medianoche cuando llegan el nuevo camión lleno de papel, no encuentras tú. Y cuando lo encuentras está caro y ya todo el mundo está asustado que no hay papel, que no hay carne, que no hay eso, que el otro. Esa es la situación. Imagínate la de Noé estando sobre el arca aquí, viendo el corralito que hizo para los corderos para comer. Y llega el hijo de Noé y le dice: papá, este es el último corderito que nos queda para comer. Pero no te preocupes, papá, todavía hay los del sacrificio, todavía hay para cuando las aguas retrocedan.
Y Noé se pone a pensar, imagínate estar con la última porción, el último bocado de comida, sabiendo que lo único que queda es lo que le pertenece a Dios. Ya te comiste todos los corderitos que Dios había dado para tu provisión. Y te pones tú a pensar, ¿me lo como o me espero para sacrificarlo cuando las aguas retrocedan? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer esta mañana, iglesia. ¿Te estás comiendo lo que Dios quiere que tú apartas para cuando las aguas retrocedan? ¿Estás tú usando los recursos que Dios quiere para cuando las aguas retrocedan, o los estás usando ahorita, cosa que no te pertenece realmente a ti? La pregunta que yo le hice a mi congregación y la hago a ustedes, Iglesia Abundante, es: o crees en Dios o vas a echar a la parrilla el corderito que le pertenece a Dios. La palabra es bien sencilla. ¿Sigues diezmando o te comes y gastas lo que le pertenece a Dios? ¿O haces un taco del corderito que le pertenece a Dios en vez de hacerlo una ofrenda en el altar de Dios? ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo esta mañana? Quizás te subiste sobre la barca de salvación, pero mi pregunta es que si se subió contigo la confianza que debemos de tenerle en Dios. Tú te subiste en el arca de la salvación, pero mi pregunta es: ¿se subió contigo la obediencia a la palabra de Dios? Noé mostró que le tuvo confianza a Dios para su provisión aún en medio de la cuarentena. Noé mostró su fe, el por qué Dios le llamó justo, porque él mostró su fidelidad y obediencia aún cuando los recursos estaban agotando, aún cuando la comida ya no daba abasto, aún cuando había desesperación y pánico y crisis. Noé se mantuvo firme creyendo que la provisión de Dios iba a llegar justo en el tiempo perfecto de Dios. Tú y yo le tuvimos confianza a Dios antes de que esta crisis comenzara. La pregunta es: ¿le tendremos confianza a Dios aún en medio de la crisis? Porque si no, me atrevo a pensar que no va a haber sacrificio para Dios cuando esta crisis se retroceda. A Noé únicamente se le permitió llevar con él aquello con lo cual iba a honrar a Dios. Escúchame, sobre esa barca únicamente iba aquello con lo cual Noé iba a honrar a Dios. Tú y yo hemos perdido mucho en las últimas semanas, tanto aquí en California como allá donde tú te encuentras en el área de Nogales. Y lo único que nos ha quedado es lo esencial, ¿verdad? Nos dicen, lo esencial. Durante estos tiempos difíciles, ¿estamos confiando a Dios, en Dios? ¿Todavía estamos diezmando y ofrendando? ¿Todavía estamos sacrificando? Ahorita que tienes un poco más de tiempo, le estás dando más tiempo a Dios en oración, más alabanza, más diezmo, más de tu tiempo, talento y recursos. ¿O has tomado lo que es consagrado y te has quedado con él? El libro de Malaquías nos da una exhortación y nos dice: ¿acaso le has robado a Dios? Cuando Dios asigna algo como suyo, si uno lo toma, si uno lo consume, eso es robarle a Dios. Y mi pregunta para ustedes es que si acaso has tomado lo consagrado para ti mismo, has puestole como algo consumible a lo que es sacrificio en el altar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Noé: llévate para repopular la especie de animales, llévate lo suficiente para comer, pero estos animalitos puros, estos 7, esto consagrado es lo que representa el número 7, esto consagrado, esto santo, no me lo toques durante las aguas, porque después cuando yo retroceda las aguas, vas a edificarme un altar y asegúrate que tengas un cordero para sacrificar sobre el altar de agradecimiento.
Me atrevo a pensar que hay muchas familias que dicen tener fe en Dios, pero ya están consumiendo lo que debe de ir sobre el altar de agradecimiento a Dios. Mi pregunta, ¿estás comiéndote lo que es consagrado para Dios? Esto porque lo cual yo sé que el pastor David y su esposa Liz predicamos lo que es la generosidad. La generosidad, escúchame, es un asunto espiritual. Nuestra fe se muestra en la manera que tú y yo manejamos los recursos que Dios nos da. Dios le está diciendo a Noé, al decirle no me toques esos animalitos, le está diciendo tú no conoces mi plan, pero en el debido día, cuando yo sé, tú no sabes, pero yo sí sé, en ese día asegúrate que tengas. Y para que Noé no tocara esos animalitos, aún con hambre, aún con necesidad, quizás Noé no tocó esos animales por una razón, porque él tenía fe que las aguas iban a retroceder un día. Y así es como el cristiano debe de operar durante crisis, que cuando todo el mundo está en pánico, que tú y yo tenemos la paz de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Porque tenemos fe que las aguas van a retroceder, que un día va a haber un altar donde vamos a poder regresar, adorar y glorificar el nombre de Dios. No te quedes con manos vacías, guarda lo que le pertenece a Dios y ponlo sobre su altar cuando las aguas retrocedan. La generosidad es un asunto espiritual. Dios le dice, hazlo de mi manera y te va a quedar lo suficiente para llenar una vez más la faz de la tierra con mis criaturas, mis animalitos. Vas a tener lo suficiente para comer libremente y también vas a tener lo suficiente para sacrificar mi diezmo sobre el altar. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 8 versículo 20 que Noé obedeció el mandato de Dios, que él mostró su fe, que las aguas iban a retroceder. Y cuando Dios le permitió edificar un altar, sacrificó lo que le pertenecía a Dios. Pero quiero concluir preguntándote, ¿te has fijado lo que no fue incluido en el arca? En el arca, Noé llevaba lo esencial. Llevaba su fe, su familia y su comida, su provisión, pero también llevaba para la provisión de todo un planeta y llevaba su sacrificio a Dios. Pero ¿sabes lo que no llevaba? ¿Qué es lo que no llegó a la barca? Noé no llevó la desobediencia con él. Durante este tiempo de cuarentena, ojalá has permitido que el Espíritu Santo deshaga cualquier aspecto de desobediencia que ha habido en ti, que has permitido que el Espíritu Santo escudriñe tu vida y que no has desperdiciado este tiempo y has dejado que el Espíritu Santo obre en tu vida. No entró en esa barca la desobediencia, no entró la duda en esa desobediencia, no entró la idolatría en esa obediencia, no entró en esa arca la independencia de Dios. No, todas aquellas cosas, tanto la desobediencia, la duda, la idolatría y la independencia de Dios, es lo que Dios no le agradó, por lo cual mandó las aguas para inundar este mundo. Noé no llevó aquello que entristecía a Dios, pero llevó con él lo que importaba más. Y yo te quiero declarar esta mañana que cuando la crisis está alrededor, que tú permitas que las aguas de la gracia de Dios traigan y inundan esa duda. Nuestra duda necesita ahogarse, nuestra desobediencia necesita ahogarse, nuestra idolatría necesita ahogarse, nuestra querer ser independientes de Dios necesita ahogarse en las aguas de la crisis y probar nuestra fe en Él. Así que al enfrentar lo que esperamos ser las últimas de esta crisis y cuarentena, permite que tu temor se hunda también, que tu duda quede sepultado
en las aguas de la crisis. Deja que se hunda todo aquello que entristece el corazón de Dios y permite que el Espíritu Santo te lleve sobre encima de las aguas con su gracia y su misericordia. No solamente para el bienestar tuyo, pero te fijaste que Noé llevaba a su familia con él. Tú y toda tu casa serán salvos. Esa salvación ya ha sido dada por Cristo Jesús, pero hay que ejercitar fe como hogar. Y comienza con ustedes, padres, al instruir a nuestra casa en la fe y la obediencia de Dios. ¿Y sabes lo que me encanta más? Que cuando las aguas retrocedieron, lo que Noé llevó con él era su familia, la provisión para todo un planeta y su alabanza una vez más. Él regresó la humanidad desde que Adán y Eva popularon la tierra. Esta es la única otra ocasión donde todos los humanos alababan y glorificaban a Dios una vez más. Que nos pasemos por alto esta gran verdad, escúchame. Por segunda vez y última vez hasta el día que Cristo venga y nos establezca en su reino una vez más. Desde Noé, cuando Noé y su familia pusieron pie sobre tierra firme, fue la segunda vez donde toda la humanidad que existía adoraba el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Noé se llevó con él su alabanza, su provisión y su familia para cuando las aguas retrocederan. Yo te quiero hacer una pregunta esta mañana, Iglesia Abundante. ¿Estás listo para cuando las aguas retrocedan? ¿Tendrás tú que ofrecerle a Dios cuando Él haga el milagro y sane nuestra tierra? Ojalá que tú puedas mostrar tu fe y obediencia en Él. Permíteme orar contigo esta mañana. Amantísimo Dios, yo te doy gracias por la oportunidad de llegar a la iglesia Vida Abundante ahí en Nogales por medio de estos medios. Yo sé que este país, este planeta ha sido trastornado por la crisis a mano, pero es una oportunidad para que nosotros, tu iglesia, podamos mantenernos firmes en la fe. Y yo te pido, Señor, que tú fortalezcas la iglesia para que ellos puedan ser obedientes y sean fieles hacia ti durante estas aguas. Y que estemos preparados para cuando las aguas retrocedan. Yo te doy gracias. Bendice a la iglesia, al pastor David y su esposa y su congregación de una manera especial, Señor. Que nunca falte el sacrificio sobre el altar. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga esta mañana. Wow, qué palabra del Pastor Dan. What a word from Pastor Dan. Te voy a decir que esa palabra, estoy más que seguro que era lo que necesitábamos escuchar. I know that word was the word that we needed to hear. En un momento donde es muy difícil encontrar a alguien que te anime, During a time where it's hard to find someone that's going to encourage you, es importante que nosotros como hijos de it's Dios, important as children of God que todos that reconozcamos we would recognize que nuestra confianza tiene que estar en that our Dios. trust must be in the Lord. Quizás esta palabra te llegó a tu corazón. And maybe this word was able to reach your heart today. Y te voy a invitar a que le respondas a Dios con esta palabra. And I'm going to ask you that you would respond to this word today. Quizás tú no tienes a Cristo en tu corazón. Perhaps you don't have Jesus in your heart. O quizás no has estado viviendo como Dios, Or maybe you haven't been walking like the Lord, como Dios demanda de todos as the Lord nosotros. asks from all of us. Te quiero invitar a que, ¿por qué no te unas conmigo en esta oración? And I want to ask you, why don't you join me on this prayer? Y que tú le digas al Señor, de ahora en adelante quiero cambiar. And that you would tell the Lord Jesus Christ that from today on forward, I want to change. Quiero comenzar de nuevo. I want to start anew. Vamos a la presencia del Let's go Señor. to the presence of God Digámosle, Padre nuestro, and say, Heavenly Father, aquí está mi vida. here is my life. Te entrego mi corazón I give you my heart, y te pido perdón. and I ask for forgiveness. Pido que tu Hijo Jesucristo I pray that your Son Jesus entre a mi Christ corazón would come into my heart. y que de ahora en And adelante from this day forward,
Que ya no viva yo, mas Cristo vive That en it mí. would not be I who lives, but Jesus in me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Si tú has orado esta oración con nosotros, If you said this prayer with us, quiero decirte que eres bienvenido a la familia de Dios. I want to welcome you to the family of Christ. Bienvenido a la iglesia Vida Abundante. Welcome to Abundant Life. Bienvenido al cuerpo de Welcome to the Jesucristo. body of Christ. Pero lo más importante es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. But the most important thing is that your name is written in the book of life. Te voy a decir que si tú quieres más información And if you'd like more information o necesitas or oración, you need prayer, te voy a pedir si vas a la página de Facebook, I'm going to ask that you go to our Facebook page. Iglesia Vida Abundante Nogales. It's Iglesia Vida Abundante Nogales. Okay, Iglesia Vida Abundante Nogales. Y vamos a estar esperando And we're going to be waiting para orar por ti. to pray for you. Que Dios te God bendiga. bless you. Iglesia Vida Abundante y visitantes, que el rostro de Jehová se refleje sobre ti. Abundant Life and visitors, may the Lord's face shine upon you. May Elohim Adonai be with you in the highways and the byways. Que Elohim Adonai esté contigo en las carreteras y caminos. May Jehovah Shalom be with you in your place of dwelling, in your place of business. Que Jehová Shalom esté en tu corazón, en tu casa, en tu negocio, donde quiera que tú estés. May the love of Jesus Christ reign in your heart until He returns. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón hasta que Él venga. God bless you, Abundant Life. Que Dios te bendiga, vida abundante.